Los siglos hablan. Lo hacen a través de las huellas que dejó el pasado dentro de la superficie del planeta. Quienes buscan estos rastros reconstruyen la historia de la especie humana y su interacción con la fauna de la época. Los arqueólogos son aquellos que estudian los vestigios de civilizaciones antiguas y los interpretan. Su trabajo es un apasionante mundo donde se fusionan varias ciencias. Te proponemos conocer los detalles de esta increíble profesión. Arqueólogos, el lenguaje de los siglos. ¿Viste, Claudio? Esta es la parte externa del caparazón. Y en este fragmento tenemos la parte interna, que se ha fracturado y que ha girado. El grupo de los sábados es un grupo de personas que les gusta el cuidado del medio ambiente y la investigación del patrimonio, y constantemente están colaborando, cuidando lo que es el medio ambiente de Luján, de Jáuregui. Un caparazón de gliptodonte es un resto fósil muy pesado y frágil, con lo cual luego de extraerlo aparece una nueva dificultad, que es cómo trasladarlo. Y ahora lo que nos queda es analizar el material y ver qué resultados tenemos después del análisis en el laboratorio de los restos. La extracción fue un éxito y en el proceso encontraron otros especímenes interesantes. Ahora Gabriel y Sonia transportan el fósil hacia el laboratorio sucio para comenzar la limpieza. Del gliptodonte se extrajeron partes del caparazón, todo lo que había. Eran partes del caparazón, del sector dorsal y un poco de la guarda terminal, el sector de los mamelones. Y nos llevamos la sorpresa que entre medio de las placas, debajo de una de las placas de uno de los fragmentos más grandes, aparecieron restos de roedores. De los roedores se hallaron más de un espécimen, con lo cual nos hace creer que probablemente haya sido un nido, en el cual se encontraron mandíbulas, huesos largos, tórax, costillas, bueno, el espécimen completo. Gliptodontes se suelen encontrar, son muy obtrusivos, se los encuentra por su tamaño y su dureza. En cambio, los pequeños roedores son hallazgos mucho más esporádicos. Entonces la excavación en sí resultó muy buena. Se pudo ver claramente esa asociación en contexto. Fue muy bueno, hizo mucho calor esos días, pero por suerte nos acompañó el clima. En el laboratorio sucio, los arqueólogos realizan la limpieza gruesa del hallazgo. Es importante que sea un lugar en el que puedan trabajar cómodos. En este caso, el equipo decidió montarlo en las cercanías del hallazgo para facilitar las tareas de limpieza. Bueno, empezamos a montar la... Dale. Nosotros trabajamos siempre con elementos de madera para no rayar los huesos y evitar así que se produzcan algunas alteraciones que a nosotros después nos pueden complicar el análisis posterior. Herramientas que estamos utilizando con eso son estecas, palitas, pinceles de diferente graduación. ¿Qué son las estecas? Bueno, son herramientas manuales que tienen gran diversidad de puntas, redondas, alargadas, puntiagudas, punta gruesa, punta fina, que permite acceder a los distintos recovecos, por así decirlo, del fósil. A medida que vamos limpiando, vamos observando y bueno, y después depende de lo que esté apareciendo en el material asociado, es como si podemos hacer una mayor o menor limpieza en el laboratorio de campo. En el laboratorio de campo a Gabriel y Sonia los esperan el grupo de los sábados. Ellos van a ayudar con la limpieza del fósil. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Está pesado? Oh. Este bichito. Te dejo un regalo. ¿Cómo han pasado? Seguimos trayendo material. Sí, todavía estoy en eso. Seguramente van a ser 2 bolsitas de esto. Claro, ya hacemos
No te al revés. Claro, entonces esta era al derecho, ¿viste? Pero Como la extracción nos llevó 2 días de trabajo, lo que planteamos hacer era optimizar el tiempo. Planteamos un laboratorio sucio de campo en las cercanías de donde fue realizado el hallazgo, cosa de poder ir haciendo la primera conservación preventiva y la limpieza en el campo. Una vez que extrajimos el conjunto de restos, lo procesamos en primer lugar en un laboratorio de campo que se monta cerca del lugar de excavación para extraer los sedimentos más gruesos y no cargar al laboratorio seco a este sedimento inútil. Un laboratorio sucio tiene que ser lo suficientemente sucio como para que no moleste ensuciarse, valga la redundancia. Tenía que tener algunos elementos mínimos, una buena mesa, un buen lugar de apoyo, manejar lo mejor posible el ambiente, o sea, con sombra, que no tenga luz directa. Tiene que tener mucho acceso a agua, corrientes de aire para ventilar, mesas, por supuesto, para donde apoyarse, sillas para estar cómodo, no es cuestión de estar trabajando, cargando los fósiles. Y bueno, y acceso, buena luz y acceso a herramientas de trabajo grueso, porque es la primera limpieza del fósil. El equipo tiene una posición bastante interesante de que la gente aprenda y participe de todas las tareas de trabajo siempre y cuando estén supervisadas por profesionales. Y en este caso, en el laboratorio sucio, participaron la gente los miembros del grupo de los sábados, personas que colaboraron con la extracción del fósil. Y como dije anteriormente, bajo nuestra supervisión. En este caso, mirá qué bien que lo estás limpiando. Se ve la roseta central con sus laterales adosada a una nueva roseta. en este tipo de actividad, una frase interesante que he leído con algún autor es que uno colabora con la aventura de la ciencia. Nosotros descubrimos este animal, representante de la megafauna, llamamos y denunciamos tal acto, vino la gente designada para poder sacarlo, nuestro grupo colaboró con este trabajo, así que para nosotros esta es una instancia muy interesante de aprendizaje, vinculada a la extracción y limpieza de esta pieza que es un patrimonio de nuestra zona, de la Argentina y en escala del timón. Estamos trabajando después de varios días de problema con el tiempo, ha llovido mucho, y hoy hemos podido construir el gazebo y estamos en plena actividad de limpieza con las sorpresas que tiene cada vez que uno limpia. Al comenzar la limpieza del fósil, uno de los primeros datos que pueden obtenerse es una aproximación a qué especie de gliptodonte pertenece. Gabriela, a ver, ¿qué Está opinas? difícil, pero Me parece que es Cliptodon reticulatus. Ya Sí, ya lo habíamos visto en el campo y lo terminamos de confirmar ahora. ¿es entonces cuál? Sí. Cliptodon reticulatus. En el laboratorio sucio lo que uno empieza a tener ya la pieza limpia siempre y cuando estén dadas las condiciones de preservación de la misma. Y se puede empezar a determinar si hay algunos patrones, si hay algunas marcas o no, o certificar ya fehacientemente cuál es el grado de conservación que tienen los restos. Y ahí pueden surgir algunos elementos que se van a complementar con análisis posteriores. Por ejemplo, puede surgir alguna marca que nos llama la atención y lo tenemos que ver en un laboratorio con lupas de mayor graduación u otro tipo de elementos. Específicamente, si hablamos de la especie, es un Glyptodon reticulatus. Para identificar la especie de los gliptodontes se usan las placas y los dientes. En nuestro caso solo pudimos usar las placas. Es una roseta que tiene una roseta central rodeada de más rosetas. El reticulatus es una de las especies conocidas de Glyptodon. Los diferencia la forma de las rosetas de su caparazón, la estructura de su cráneo, de hocico más prominente y la forma de su cola corta, caracterizada por anillos concéntricos. Según las últimas investigaciones, el hombre fue uno de los máximos predadores.
En la actualidad, Sonia y Gabriel investigan la convivencia del ser humano con el gliptodonte. Durante la limpieza, el equipo descubre más huesillos de roedores pegados a la superficie del gliptodonte. Sí. Miren los dientitos de roedor. Bien. Espectacular. Esta primera limpieza que se hace en el laboratorio sucio permite llegar por primera vez al resto fósil, porque antes simplemente nos acercamos al fósil y lo sacamos. En el caso puntual del gliptodonte, al acercarnos al hueso en el laboratorio, vimos que había más restos de roedores, además del que habíamos encontrado en campo. Y esto nos fortalece la hipótesis de que estábamos ante una cueva de roedores y no ante un roedor aislado. La diferencia entre la limpieza de un gliptodonte y la de un roedor es, o sea, se utilizan casi los mismos elementos, pero al ser de diferente tamaño los huesos y de una fragilidad diferente, se trabaja de otra manera. El roedor sí o sí se tiene que trabajar bajo la lupa, con herramientas mucho más pequeñas, mucho más, es un trabajo mucho más preciso y lleva mayor cantidad de tiempo. Un gliptodonte también hay que trabajarlo con sumo cuidado, pero por ahí se puede emplear otro tipo de herramientas. En el laboratorio sucio el objetivo es limpiar el resto. En cambio, en el laboratorio seco el objetivo es analizarlo. Aunque no es tan taxativa la diferencia, sino que al momento de la limpieza uno también está analizando. La diferencia fundamental es que en laboratorio seco ya no tenemos sedimentos que remover. Los arqueólogos finalizan la limpieza de una de las piezas y deciden comenzar el análisis de la misma en el laboratorio seco. ¿Qué información dará el fósil? Lo sabremos en el próximo bloque. Bueno, quedó bastante bien. Bien, chicos. ¿Qué te parece, Gabriel? ¿Ya lo embalamos y llevamos? Sí, ya está listo para llevarlo al laboratorio. Para probar cuánto saben de arqueología, ¿se animan a contestar cuál es la especie de gliptodonte encontrada por los arqueólogos en el arroyo Frías? Cladipes, Euphractus, Reticulatus. Para probar cuánto saben de arqueología, ¿se animan a contestar cuál es la especie de gliptodonte encontrada por los arqueólogos en el arroyo Frías? La respuesta correcta es Reticulatus. Sonia y Gabriel llegan a la Universidad de Luján, donde tienen el laboratorio seco. Ahí realizarán el análisis de la pieza que ya limpiaron. Bueno, una vez que tenemos el fósil o los restos limpios, los traemos al laboratorio seco y ahí comenzamos un análisis mucho más exhaustivo para averiguar los procesos de formación del registro arqueológico, paleontológico, es decir, la historia de vida, cómo es que llegó a estar el fósil en la posición y en el contexto y en el modo en que uno lo encuentra. Este es habré anotado, el pack 12, el paquete 12 del gliptodonte del timón. A ver cómo está quedando. A ver cómo quedó. Dentro de las luces. Principal. Se despliega el fósil sobre la mesa de trabajo y se ponen los guantes para no contaminar la pieza ya limpia. En el laboratorio seco es importante seguir ciertos lineamientos de higiene. La gran diferencia entre un laboratorio seco y un laboratorio sucio es la gran cantidad de polvo que se puede llegar o no a levantar mientras uno se está trabajando y el equipo que se puede utilizar. En el laboratorio
Seco en general se usa equipos de alta tecnología generalmente, con lo cual cuanto menor cantidad de polvo tenga es mejor. Se pueden utilizar incluso microscopios electrónicos, se pueden hacer tomografías, radiografías, con lo cual cuanto más limpio esté es mucho mejor. Los análisis que se le van a aplicar a un hallazgo dependen del hallazgo mismo. A veces se analiza la forma de desgaste de los dientes, de los huesos para ver qué consumían. A veces se analizan químicamente la composición de los huesos para ver también su alimentación o su ambiente. Es muy variable qué se va a analizar de cada fósil. El fósil se encuentra cubierto por una capa de sedimento de características parecidas al cemento. El equipo debe decidir si eliminar este sedimento o que permanezca y exhibirlo como parte del proceso de fosilización. Bueno, definitivamente lo vamos a tener que dejar in situ, porque la idea de la exhibición va a ser mostrar los procesos de formación. Si le sacamos la carbonatación, se va a colapsar y se va a perder la asociación entre las distintas placas y cómo se observan. La carbonatación es un proceso que implica la formación de carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un elemento que se encuentra disuelto en el agua y que se solidifica al contacto con el oxígeno. Entonces, cuando sube y baja mucho la capa freática, se va formando esto que en las canillas llamamos sarro. Bueno, en los restos fósiles es el proceso de carbonatación. En este caso, la carbonatación forma parte integral del proceso de formación del registro, con lo cual o se quita y se descontextualiza el resto de los huesos, o se decide, como en este caso, mostrar de forma didáctica cómo funciona un proceso de formación de registro, y es lo que vamos a mostrar en Jáuregui cuando hagamos la exposición de este fósil. La placa se ve claramente en anverso, sin embargo las que están al lado están en reverso, incluso algunas que están articuladas, están en sentido contrario. Habla mucho del momento en que se fracturó. Otra de las aproximaciones que pueden obtener los arqueólogos en el análisis es el fechado del espécimen. Hay varios métodos con diferente precisión. Para fechar un resto arqueológico o paleontológico hay dos métodos principales: los métodos de datación relativa y los métodos de datación absoluta. Los métodos de datación relativa se basan en la posición estratigráfica de los hallazgos, fundamentalmente a raíz de la profundidad y el contexto geológico. La otra forma de fechar es por métodos absolutos, que se toma una muestra del fósil y se fecha principalmente mediante el método de carbono 14. El método de datación por carbono 14 es la técnica más fiable para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 45.000 años. El proceso de fotosíntesis incorpora el átomo radiactivo de carbono en las plantas. Los animales, al comer, incorporan el carbono de las plantas. Tras la muerte, al detenerse la ingestión, la concentración de radiocarbono va decreciendo de manera regular. A los 5.730 años de la muerte de un ser vivo, la cantidad en sus restos se ha reducido a la mitad. Así pues, al medir la cantidad de radiactividad, se calcula la cantidad que aún queda en el material de carbono 14. El problema que tiene este método de carbono 14 es que necesita colágeno de hueso, y no siempre los fósiles que están tan carbonatados en la región pampeana se pueden fechar por este método. ¿Sí, viste? ¿Está acá? Son el roedor. Los dos incisivos royendo a la placa mientras estuvo fresca. Muy bueno. ¿Querés que lo veamos con el microscopio? Dale. Afortunadamente, en la actualidad, los científicos tienen herramientas tecnológicas que les facilitan la tarea del análisis de los fósiles. Uno de ellos es el microscopio de barrido electrónico. Este instrumento permite digitalizar imágenes de gran calidad obtenidas con un microscopio.
Revisando los materiales en el laboratorio seco, encontramos algunas marcas que con la lupa común nos costaba un poco identificarlas, pero con el microscopio electrónico que teníamos pudimos definir que claramente eran marcas de los incisivos de los roedores, o por lo menos de un roedor que estuvo afilándose o gastando sus incisivos sobre el caparazón. A simple vista eran unas marcas raras, cuando aplicamos la lupa se veían mejor y con el microscopio electrónico se vieron con mucho mayor detalle cómo son los dos incisivos marcando sobre los huesos cuando el hueso aún estaba fresco. Y una tercera conclusión importante es que pudimos esquematizar los procesos de formación del registro. Al finalizar el fósil, se puede ir realizando una cronología de la pieza, los procesos que atravesó luego de la muerte hasta la actualidad. A este esquema se le llama proceso de formación del registro. Hagamos un esquema de los procesos de formación del registro, así después lo transmitimos al resto del equipo de los amigos de los sábados, para que sepan qué le pasó al gliptodonte que ayudaron a rescatar. Primera etapa es la muerte del espécimen. Pudimos esquematizar bien las etapas de los procesos de formación de este registro en particular, definida primero por la muerte del espécimen, luego por una desarticulación y un sepultamiento dentro del mismo proceso en el que se detectaron las marcas de roedor, luego el sepultamiento de todo el conjunto, luego la formación de esta capa carbonática, incluyendo la formación de algunas rizoconcreciones, y finalmente la alteración por raíces mucho más modernas. Luego del análisis, Gabriel y Sonia ubican qué parte del gliptodonte es la que investigaron. Idealmente, así, la cabeza. Tenemos un fragmento con curvatura y algunos fragmentos de los mamelones. O sea que estamos hablando de que estamos analizando un fragmento por acá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, bárbaro, este ya estaría. Vamos acomodando el resto de los fragmentos, ya pensando en que lo vamos a exponer para mostrar específicamente procesos de formación del registro. Las investigaciones nunca se terminan por más que uno tenga limpito el fósil. Algunos materiales, y es el caso puntualmente del nuestro, se exhiben temporalmente al público cuando hay mucho interés de la comunidad por mostrarlos, como es el caso del material que extrajimos en Jáuregui, que los colaboradores y las autoridades del Club El Timón lo quieren exponer un tiempo en el club. Bueno, apago. Bueno, habiendo ya hecho la limpieza en laboratorio sucio y el análisis en laboratorio seco, nos resta ahora prepararlo para exposición y que todo el público del Timón lo pueda ver. Estamos en condiciones ya de empezar a a preparar la muestra para la exposición, donde va a ser el destino final de estos materiales, así que va a ser muy interesante y es otro proceso interesante también de la investigación. Gabriel y Sonia finalizan su jornada laboral, pero aún tienen mucho trabajo por delante para que la exposición de los fósiles del gliptodonte sea todo un éxito. Los invitamos a descubrirla en el próximo programa.